Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos y nos indican qué tan dispersos o separados se encuentran los datos con relación a la media o al promedio. En esta ocasión vamos a revisar 4 tipos de medidas de dispersión. La primera es la varianza, la segunda es la desviación estándar, la tercera es la desviación media y la cuarta es el coeficiente de variación. Cada una de estas medidas las podemos obtener a partir de datos agrupados, datos no agrupados y datos agrupados puntualmente. Lo primero que vamos a revisar son las medidas de dispersión para datos no agrupados. En este caso vamos a poner el ejemplo del número de likes que recibió un usuario de Facebook en sus últimas 5 publicaciones. Como podemos ver, aquí tiene 5, 6, 6, 7 y 8 likes en estas últimas 5 publicaciones. Lo que queremos conocer entonces son las medidas de dispersión. Les había mencionado que vamos a revisar principalmente 4. La primera es la varianza, que se obtiene a partir de sigma al cuadrado es igual a la suma de las x menos el promedio al cuadrado entre n. Esta fórmula la vamos a ocupar cuando conocemos el total de la población. Si conocemos el total de la población, entonces ocuparemos sigma al cuadrado es igual a la suma de las x menos el promedio al cuadrado. Si solamente estamos utilizando una muestra, entonces ocuparemos s al cuadrado es igual a la suma de las x menos el promedio al cuadrado entre n-1, es decir, entre el número total de datos menos 1. En el caso de la desviación media, vamos a tener que es dx es igual a la suma de x menos el promedio sobre n. En el caso de la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza. Lo que me resulte de esta fórmula, le voy a sacar raíz cuadrada para conocer la desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación lo vamos a obtener dividiendo la desviación estándar sobre el promedio por 100. En un primer momento vamos a iniciar con la varianza. Entonces aquí tenemos que en este conjunto de datos que yo tengo, que son los likes de las últimas 5 publicaciones de un usuario de Facebook, quiero conocer la varianza. Ya tenemos el valor de n. N es igual a 5, que es el número total de datos que yo tengo o el número total de mi población. Lo que sigue entonces es conocer el promedio de este conjunto de datos. Y el promedio lo vamos a obtener de la siguiente manera. Recordemos que la fórmula del promedio es la suma de las x entre n, es decir, la suma de cada uno de estos datos entre 5, que es n. Vamos a hacerlo entonces para conocer cuál es el promedio. Aquí entonces ya tengo la suma de las x, que esto me da un total de 32 sobre n. N habíamos dicho que es igual a 5. Entonces 32 entre 5, esto me va a dar un total de 6.4. Aquí ya conozco entonces el promedio de este conjunto de datos. Como se pueden dar cuenta, ya conozco n, ya conozco el promedio. Ahora sí voy a obtener la varianza en función de estos datos que ya conozco. Ya conozco aquí entonces n y ya conozco el promedio. Vamos a ocupar entonces la fórmula de la varianza para obtener cuál es el valor de sigma, en este caso, es sigma al cuadrado. Tengo aquí que sigma al cuadrado va a ser la suma de las x menos el promedio al cuadrado, lo cual quiere decir que a cada uno de estos valores, a cada una de las x, le voy a restar el promedio y lo voy a llevar al cuadrado de la siguiente manera.
Aquí lo que hice entonces es a cada uno de los datos, a cada una de las x, le resto el promedio y esto lo voy a llevar al cuadrado. Aquí yo ya puse entonces todo el desglose de mi fórmula. Ahora voy a sacar el resultado de la x menos el promedio para después llevarlo al cuadrado. Ahora voy a llevar cada uno de estos valores al cuadrado para después dividirlo entre n, que es igual a 5, y obtener así la varianza. Aquí yo ya saqué el cuadrado entonces de estos valores y me da como resultado todo esto. Ahora sí voy a sumar estos resultados para dividirlos entre 5, que es n. La suma de esto me da como resultado 5.2, que voy a dividir entre 5. Esto me da como resultado 1.04, lo cual quiere decir que esto representa el valor de la varianza, es decir, sigma al cuadrado es igual a 1.04. Aquí ya conozco entonces el promedio y ya conozco también la varianza. Vamos a revisar ahora la desviación media. En este caso vamos a conocer la desviación media. Aquí tenemos que la desviación media es igual a la suma de las x menos el promedio sobre n. En este caso, a cada uno de estos valores le vamos a restar el promedio, que es 6.4, y el total de eso lo vamos a dividir entre 5, lo cual quiere decir lo siguiente. A 5 le voy a restar 6.4, que me va a dar como resultado menos 1.4. A 6 le voy a restar 6.4, que me va a dar como resultado menos 0.4. Y así con cada uno de los valores. Cuando vamos a sacar la desviación media, independientemente de que nos dé un número negativo, este en automático lo vamos a convertir a positivo. Entonces, para empezar, le vamos a quitar el valor negativo para dejarlo en positivo. ¿Y esto por qué? Porque quiere decir que el valor, en este caso de 5, está desviado 1.4 con relación al promedio, que es 6.4. En el caso de 6, está desviado 0.4 con relación al promedio, que es 6.4. En el caso de 7 también nos está diciendo que está desviado 0.6 con relación al 6.4. Y en el caso de 8 nos está diciendo que está desviado 1.6 con relación al promedio, que es 6.4. Entonces a eso se refiere esta parte de la desviación media. Una vez que ya tenemos entonces todos los valores, vamos a sumarlos y los vamos a dividir entre 5. Esto me da como resultado 4.4, es decir, la suma de esto da como resultado 4.4, que tengo que dividir entre 5, que es el valor de n. Y esto ya me va a dar como resultado la desviación media de este conjunto de datos. Y bueno, en este caso me dio como resultado 0.88, lo cual quiere decir que la desviación media es de 0.88. Y esto se refiere que es el promedio de la desviación de cada uno de los datos con respecto al promedio. Es decir, el promedio fue 6.4 y cada uno de los datos presentó su propia desviación, que es esta. La suma de estas desviaciones de cada uno de los datos dividida entre el número de datos, que es 5, me va a dar como resultado la desviación media. Ahora vamos a conocer la desviación estándar. Aquí ya tengo la desviación media, que es de 0.88, y ahora quiero conocer la desviación estándar. Para obtener la desviación estándar únicamente le voy a sacar raíz cuadrada al resultado de la varianza y con ello obtendré mi desviación estándar.
Es decir, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es 1.04. El resultado de raíz cuadrada de 1.04 es igual a 1.01 likes. Ya conozco ahora entonces cuál es mi desviación estándar. Ya por último vamos a revisar cómo obtener el coeficiente de variación. Bueno, aquí ya conozco entonces mi desviación estándar, que es de 1.01. Para conocer el coeficiente de variación, la fórmula me indica que tengo que dividir la desviación estándar entre el promedio por 100. Esto entonces se traduce como 1.01, que es la desviación estándar, entre 6.4, que es el promedio, por 100. El resultado de la división entre 1.01 entre 6.4 me da 0.1578. Si esto lo divido por 100, me va a dar como resultado 15.78%. Aquí ya conozco entonces cuál es mi coeficiente de variación y me está indicando que es de 15.78%. De esta manera ya conocemos entonces las 4 medidas de dispersión para un conjunto de datos no agrupados. En el siguiente video les explicaré cómo conocer las medidas de dispersión para datos agrupados puntualmente. Por el momento es todo y no dejen de ver el siguiente video. Muchas gracias.